Llegamos al sábado de la sexta semana de Pascua. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles y siempre me ha llamado la atención ese pasaje por dos razones. Primero, porque es el encuentro entre dos grandes predicadores y ambos con una gran preparación en la Sagrada Escritura. Uno es nuestro conocido apóstol San Pablo y el otro es un judío versado en la Escritura llamado Apolo. Y precisamente ese nombre es el segundo motivo que me llama la atención. Esto sucedió en la ciudad de Éfeso. El nombre de este hombre, de este judío que era natural de Alejandría, en el norte de Egipto, era un nombre de dios pagano. Pero si lo pensamos bien, ¿qué es lo que está indicando el nombre mismo de este predicador judío? Está indicando que la fe judía, la religión judía, se había propagado por muy amplias regiones. Fijaos que él era judío, pero no judío de Jerusalén, no judío de Judea, sino judío de la colonia judía en Alejandría. Es decir, que el hecho de que éste fuera judío, pero de Alejandría, nos está diciendo de esa presencia de comunidades judías en tantos lugares del mundo antiguo. Había comunidades judías en Antioquía de Siria, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Derbe, en Perge, en Éfeso. En muchos sitios había comunidades judías, en Filipos, en Roma, y esas comunidades que habían tenido que emigrar en distintas circunstancias. Son conocidas con el nombre genérico de la diáspora, es decir, de la dispersión. Pero es importante ver que esa dispersión ocurrió dentro de los planes tan insondables de la providencia divina. Fue la ocasión para que el Evangelio tuviera, por así decirlo, un escalón, un estribo, un puerto a donde llegar en medio de ese océano gigantesco que es el paganismo, que por supuesto lo invadía todo. Por eso hay hombres como este judío que tienen un nombre griego, Apolo, o Felipe, o Andrés, así que había una especie de puente cultural entre el judaísmo y el mundo pagano. Y ese puente, aunque tuviera un origen tan agresivo, fue ocasión para que la providencia de Dios hallara surcos en donde sembrar el Evangelio en tierras cada vez más lejanas, y así de hecho pudo llegar el Evangelio hasta Europa. Por otro lado, sabemos que San Lucas escribió dos obras. La primera es el Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Lucas, y luego la otra son los Hechos de los Apóstoles. Entre estas dos obras hay una profunda continuidad, sobre todo cuando pensamos en la acción del Espíritu Santo. Está tan presente el Espíritu en la obra de Jesús, como se relata en el Evangelio, que casi podría decirse que el Evangelio de San Lucas tiene como otro título, Los Hechos, la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Y según eso, la otra obra suya debería titularse Los Hechos, la obra del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Esta es una línea de continuidad, pero hay otras líneas. Por ejemplo, a San Lucas le interesa insistir en que la Escritura, es decir, lo que en ese momento era el Antiguo Testamento, apunta y camina hacia Jesucristo. Así encontramos que Jesús, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, dice a los discípulos que se retiraban frustrados, tristes, hacia Emaús. Les dice, qué necios y torpes sois para comprender lo que dijeron los profetas, para comprender lo que dice la Escritura. Y esto demuestra que Jesús les está introduciendo en ese camino que lleva desde el Antiguo Testamento hasta el Mesías. Luego ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos varios pasajes donde hay argumentos semejantes. Así, por ejemplo, Esteban, el primer mártir, acordaos, cuando tiene que comparecer ante el Sanedrín, hace un recuento, un breve recuento, pero resumen al fin y al cabo de cómo ha sido el actuar del pueblo de Dios y se da cuenta que hay una permanente resistencia a la acción del Espíritu y saca una conclusión. Los mismos que antes rechazaban la voz del Espíritu en los profetas, rechazan la voz del Espíritu en el ungido, en el Mesías, en Jesús. También San Pablo ha argumentado, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, hace otro resumen de la historia del pueblo de Dios y saca una conclusión semejante. Esta vez, en la primera lectura de hoy, encontramos que un hombre, o mejor, una pareja, Áquila y Priscila, un matrimonio, sirven como de catequistas, como de guías, para mostrarle a un judío que conocíamos ya ayer, muy ilustrado, llamado Apolo, cómo las Escrituras conducen hacia Jesucristo. Y este tema todavía aparecerá en otros capítulos. Se ve que es algo muy importante para San Lucas y es algo que tiene que ser también muy importante para nosotros.
porque es fundamental saber que Cristo no es simplemente un hombre extraordinario que hacía milagros espectaculares o que tenía palabras muy sabias. Cristo es la respuesta a los anhelos más profundos de la humanidad, es la respuesta a las promesas que Dios había hecho a su pueblo elegido, y solo por eso Cristo es el Mesías, porque es el que el Padre ha ungido para realizar esa misión única. Cristo es el desenlace de toda esa historia, es la cumbre, Él ha llegado en la plenitud de los tiempos. Por otro lado, en el Evangelio estamos escuchando el final del coloquio de Jesús con los discípulos en la última cena. Sobre el texto del Evangelio quisiera comentar dos cosas. Primero, este coloquio que Jesús tiene con los discípulos, que prepara el que Jesús mantendrá con el Padre antes de padecer la gran oración sacerdotal de Jesús, ha empezado y ha terminado con una llamada a pedir. Y parece como que todo el coloquio está enmarcado en una llamada a que pidamos con confianza, a que pidamos en el nombre de Jesús, a que pidamos para recibir. El Señor insiste a lo largo de este coloquio en otra idea. Nos habla para que lleguemos a la alegría verdadera, para que tengamos alegría en plenitud. Jesús nos ha dicho: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Cuando recibimos de Dios lo que solo Él nos puede dar, solo entonces estaremos verdaderamente alegres, solo entonces alcanzaremos la alegría que anhela nuestro corazón. Pidiendo de corazón y en el nombre de Jesús, sabemos que el Padre está deseando colmarnos de sus dones. En segundo lugar, Jesús ha resumido en este texto todo su proyecto de salvación. Yo salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Y aquí está resumido todo. Jesús, que vino del Padre y se hizo uno de nosotros, ha vuelto al Padre, pero no ha vuelto solo, sino que ha vuelto después de realizar su obra de salvación, la obra que le ha encomendado el Padre. Y en esa obra nos ha abrazado a todos, y ya no ha vuelto solo, sino que ha vuelto con todos nosotros dentro de Él. Y esto para nosotros es algo que llena de confianza. Salir y volver, salir y regresar. Nosotros tenemos que aprender cómo nuestra vida también ha sido un salir de Dios, porque Él nos ha dado la vida, y cómo toda la vida cristiana consiste en mantener una vida que le agrade. Cuando le habían preguntado a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús contestó, y lo sabéis porque lo vimos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nuestro caminar en la tierra es aprender a ir al Padre siguiendo a Jesús. Y tenemos que aprender del Señor a no ir solos, sino acompañando a los demás para llevarlos hacia Dios. Y también para vivir acompañados por los demás para llegar juntos a Dios. Te damos gracias, Señor, por la luz que nos das en este día. Enséñanos a pedir con confianza, de corazón y en tu nombre, para que se llene de alegría nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que hagamos de nuestra vida una peregrinación hacia el Padre, siguiendo tus pasos y ayudando a los demás a caminar hacia Dios. Feliz día para todos. Amén.